A continuación observaremos la parte 2, que consta de motores y generadores, tanto de corriente continua como de corriente alterna. Primero veremos los motores de corriente continua y el primero que podemos observar es el motor de excitación independiente, que básicamente es un tipo de motor eléctrico en el que el campo magnético se excita el rotor y este es suministrado por una fuente de corriente independiente. Estos motores se utilizan en aplicaciones donde se requiere un control de velocidad muy preciso. El siguiente motor que podemos ver es el motor en serie, que en este el rotor y el estator están conectados en serie. Es decir, la corriente eléctrica pasa primero por el devanado del estator y luego por el devanado del rotor. Esto significa que la corriente fluye a través del devanado del estator y también pasa a través del devanado del rotor, creando un campo magnético que hace que el rotor gire. Una característica importante es que tiene una velocidad de torque no lineal. Por ende, a medida que aumenta la carga en el motor, la velocidad del motor tiende a disminuir y el par aumenta. Esto lo hace adecuado en un par de arranque, por ejemplo, en un par de arranque alto. El siguiente motor que podemos ver es el motor Shunt, que en el motor Shunt el devanado del campo y el devanado del rotor están conectados en paralelo a la fuente de alimentación, lo que significa que la misma tensión se aplica tanto al devanado del campo como al devanado del rotor. Esto crea un campo magnético constante en el devanado del campo y un campo magnético variable en el devanado del rotor, lo que hace que el rotor gire. Una característica importante que tiene es que la velocidad del torque es casi constante, por ende la velocidad del motor apenas varía cuando se cambia la carga. Lo hace adecuado en aplicaciones que requieren una velocidad constante de carga baja, como bombas, ventiladores y compresores. El siguiente motor es el motor Comput, que en este tipo de motor el campo está en paralelo y se conecta en paralelo con el devanado del rotor. Mientras que el devanado de campo en serie se conecta en serie con ambos, esto produce un motor con una característica de velocidad de un torque más estable que un motor en serie, pero con mayor par de arranque que un motor Shunt. Los motores Comput se utilizan en aplicaciones donde se requiere un alto par de arranque y una velocidad constante baja de carga variable. Bueno, ahora pasaremos a ver los que son los motores de corriente alterna. El primero que podemos observar es el motor universal, que este tiene un diseño similar al de un motor de corriente continua en términos de estructura básica, con un rotor y un estator que contienen desvanado de alambre de cobre. Sin embargo, a diferencia de uno de corriente continua convencional, el motor universal tiene un diseño de devanado y un núcleo de hierro en el rotor y el estator, que le permite funcionar con corriente alterna. La principal característica es su capacidad para proporcionar un alto par de arranque y una velocidad de funcionamiento constante, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieran velocidad variable y un control preciso. A continuación, veremos los motores síncronos y asíncronos. Los síncronos, que son los del lado izquierdo, son un tipo de motor de corriente alterna en la que la rotación del eje está directamente relacionada con la frecuencia de la corriente de alimentación. Esto quiere decir que la velocidad de rotación del eje es exactamente igual a la velocidad sincrónica del campo magnético giratorio del estator. Y el motor asíncrono, que es el de la derecha, son motores de corriente alterna también, en los que la corriente eléctrica se necesita para producir la torsión del rotor. Esta es inducida por inducción electromagnética en el campo magnético de la bobina del estator. El siguiente que podemos ver es el motor jaula de ardilla, que básicamente su funcionamiento se le aplica una corriente al estator, creando así un campo magnético giratorio. Este campo interactúa con las barras conductoras del motor
induciendo corrientes en ellas. Estas corrientes crean un campo magnético en el rotor que interactúa con el campo magnético del estator, haciendo así que el rotor gire, gire y gire y siga el campo magnético del estator, pero a una velocidad ligeramente más lenta. Esta diferencia de velocidad se la conoce como deslizamiento y es necesaria para que se induzcan corrientes en el rotor y se genere un par de motor. Normalmente lo podemos ver en aplicaciones como por ejemplo electrodomésticos, ventiladores, bombas, compresores, herramientas eléctricas, etc. Una de las grandes ventajas que tiene este motor es que debido a su simple diseño tiene un bajo costo y un bajo mantenimiento. El siguiente motor es el motor con rotor bobinado, que también es un motor de corriente alterna, que básicamente este necesita o requiere un alto par de arranque y una velocidad variable. A diferencia de un motor de jaula de ardilla, el rotor está formado por barras conductoras que son cortocircuitadas. Es un motor con un rotor bobinado. El rotor tiene bobinados separados que se pueden conectar externamente mediante anillos deslizantes y escobillas. Bueno, y a continuación veremos algunas de las partes que ocurren en los motores, como por ejemplo el deslizamiento, que es la diferencia entre la velocidad síncrona del campo magnético rotativo del estator y la velocidad real de la rotación del rotor. Además está en la secuencia de fase, que en un sistema trifásico se utilizan tres fases de corriente eléctrica, denominadas fase A, fase B y fase C, que están desfasadas entre sí 120 grados eléctricos. La secuencia de fase es importante porque determina la dirección de rotación de motores eléctricos y puede afectar el funcionamiento de otros equipos eléctricos. Además están la velocidad síncrona y la velocidad rotórica de un motor asíncrono. La velocidad síncrona sería la velocidad teórica a la que un motor eléctrico síncrono giraría bajo la frecuencia de alimentación dada. Y la velocidad rotórica de un motor asíncrono se refiere a la velocidad real a la que gira el rotor del motor. Esta velocidad es ligeramente menor que a la velocidad síncrona del campo magnético giratorio del estator debido al deslizamiento.